Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tener otra clase de Derecho Agrario. Soy Rosalba Reyes, estudiante de quinto semestre, y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que son los derechos humanos como garantías jurídicas y judiciales para el acceso a la justicia agraria. Como sabemos, el derecho son normas que nos ayudan a tener una convivencia social con seguridad, paz y de manera responsable. Pero también tenemos que el derecho tiene varias ramas y una de ellas es el derecho humano y el derecho agrario, que últimamente han tenido reformas para garantizar el acceso a la justicia, la tenencia de tierras y bueno, ser parte de la economía del país. Tenemos entonces que los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por el simple hecho de existir. Estos derechos son universales, inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, su género, su origen, el color de piel, la religión o la condición económica. Tenemos que varían desde los fundamentales hasta los más necesarios que veremos posteriormente. El derecho agrario, según Marta Chávez Padrón, señala que es el conjunto de normas que regulan la organización territorial rústica, todo lo relacionado con las explotaciones y aprovechamiento de ese sistema, considerado agrícola, ganadero, forestal o cualquier otra actividad que se lleve a cabo en esas tierras. Dentro de la justicia agraria tenemos que se concatenan varias leyes para que, como lo decíamos, los derechos humanos deben de garantizar que todo ser humano tenga derecho a vivienda, a salud, a economía, a trabajo, a tierras. Entonces, bueno, podemos ver que el derecho agrario y los derechos humanos son normas de convivencia y de protección a las necesidades fundamentales, como la vivienda, la libertad, la tierra y la solvencia económica. Estos derechos son inherentes, indivisibles para todo ser humano y no importa de qué nacionalidad sea ni en qué lugar estén, no los protege ningún estado, son nuestros, ya son inherentes, son derechos que una persona tiene desde que el momento en que se concibe. Para que podamos nosotros entender o más bien concatenar las leyes nacionales con algunas internacionales. Tenemos la Constitución Política Mexicana, la Ley Agraria que derivó del artículo 27 constitucional y los DESCAS, que es una ley que nace desde la ONU, no, perdón, desde la Convención Nacional de Derechos Humanos, este, para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces tenemos que, vamos a ver varios preceptos que podemos ver que se concatenan, que procuran la justicia a la comunidad agraria. Y empezamos que con el artículo segundo, este reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y afrodescendientes a una libre autodeterminación y a una autonomía plena. A su vez, el artículo 27 nos habla de que la tierra debe pertenecer a los pueblos y a las comunidades y el artículo 27 debe de protegerlo conforme a su normativa para que esto sea así y no se puedan despojar a las comunidades de su tierra. A su vez, en la ley agraria, el artículo 134 nos habla de la Procuraduría Social, perdón, la Procuraduría Agraria, que tiene como función representar a estos grupos etarios y estos grupos culturales como son los agrícolas y descendientes afromexicanos, para que se les represente ante los tribunales unitarios o ante el Tribunal Superior Agrario. También los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 27, nos habla que deriva de un precepto convencional, es decir, desde la Convención de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, y establece que todos los estados deben de hacer un compromiso para que de manera progresiva se proteja y sean efectivos los derechos humanos de estas comunidades y en general. El artículo segundo también garantiza su autonomía, la autonomía de estos pueblos indígenas y afrodescendientes de administrar sus recursos como ellos lo tengan a conveniencia, sus recursos sociales, económicos, culturales, para que puedan desarrollarse libremente.
El artículo 27 reconoce la personalidad jurídica de estos pueblos para que ellos puedan representarse y puedan ejercer acciones para la defensa de su territorio. El artículo 36 de la Ley Agraria menciona que el Estado, por medio de la Procuraduría Agraria, sustanciará de manera rápida y sencilla los procesos judiciales, a modo de que la resolución de los conflictos sea más rápida y puedan proporcionar justicia a estos pueblos. Los DESCAS establecen el derecho de los pueblos también a la libre autodeterminación y recuerdan el Pacto Internacional de todos los estados para proteger los derechos que hemos estado mencionando. El artículo segundo nos habla del derecho de estos pueblos a que se les consulte de manera previa en cuanto a algunas modificaciones a su territorio para que ellos puedan expresar su voluntad o puedan negarse a los cambios que ellos crean perjudiciales. También el artículo 27 nos habla que solamente los mexicanos de nacimiento, los naturalizados y aquellas sociedades mexicanas tienen derecho a la tenencia de la tierra, de las aguas y de sus asecciones. A su vez, el artículo 137 de la Ley Agraria nos habla que las sentencias dictadas por los tribunales agrarios deberán de cumplirse en términos y serán ejecutadas en oficio. Nada puede quedar al aire, ellos tienen que emitir sus sentencias y a su vez se tiene que hacer valer. Se tiene que hacer valer para traer justicia a los pueblos agrícolas y afrodescendientes. También los DESCAS nos dicen que deben de ser garantizados los derechos económicos, sociales, de manera progresiva en función máxima de los recursos disponibles mediante la cooperación internacional en materia técnica y económica. Entonces podemos ver que ellos también solicitan que el Estado haga uso de sus recursos para poder traer la justicia y la representación a estos grupos agrícolas, grupos comunales, ejidales y afrodescendientes. Por último, vemos que el artículo segundo busca que los pueblos y las comunidades afromexicanas sean reconocidas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que fortalece su capacidad legal para defender sus tierras y sus territorios. A su vez, el artículo 27 establece la creación de los tribunales agrarios, dotados de autonomía y plena jurisdicción para resolver las controversias que haya conforme a la tenencia de la tierra ejidal y comunal. También el artículo 38 de la Ley Agraria nos menciona que contra las resoluciones de los tribunales unitarios agrarios procederá el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, siempre protegiendo a la comunidad agrícola. Y por otra parte, los DESCAS con el protocolo de San Salvador establece que estos DESCAS constituyen el todo indisoluble con base en la dignidad del ser humano, por lo que no puede justificarse la violación a estos derechos. Nos habla aquí tenemos una imagen de los derechos del protocolo de San Salvador, como son los derechos a la seguridad social, a la educación, la salud, la alimentación adecuada, trabajo y derechos sindicales, medio ambiente, beneficios de la cultura. Entonces podemos ver que en cuanto a la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos los dos siguientes artículos que también se concatenan con los artículos revisados anteriormente, las cuales obligan al Estado mexicano a garantizar el debido proceso y garantizar el proceso judicial con representación técnica adecuada. Ya lo mencionamos, con traductores de las diferentes lenguas indígenas, para que tenga una representación técnica gratuita y que sea entendible. Esto evitando gastos innecesarios, mejorando los juicios y que sean prontos para que no se dañe por más tiempo la vulnerabilidad y la marginación de estos pueblos. El artículo 8 nos habla de que los estados deben dar garantías judiciales a toda persona, que éstas deben de ser oídas, deben de tener garantizado el proceso y dentro de un plazo razonable. Todo juez o tribunal competente, independientemente
independiente e imparcial. Es decir, aquí es donde entra el Tribunal Agrario que se dedica precisamente a dar justicia a esas comunidades agrarias, estableciendo con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Lo mismo el artículo 27 nos habla de la protección judicial y nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley que esté vigente o la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el artículo número 2 dice que las partes se comprometen, los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tales recursos. Y de acuerdo siempre con las posibilidades del recurso judicial. Por otra parte, los DESCAS podemos ver que son claves para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad como ejidatarios y comunidades indígenas tengan herramientas jurídicas internacionales para defender sus derechos cuando los sistemas nacionales fallen. Por eso la protección de la normativa internacional y nacional, deben de ser eficaces en la práctica, no solo en la teoría, ya que es necesario restablecer la confianza en las instituciones de defensa y procuración de justicia. El gobernado debe de sentirse protegido y arropado por las instituciones del Estado, más cuando se trata de hablar de los campos, de las tierras, de todos los cultivos y de el desarrollo de estas comunidades ejidales y comunales, que son la base de nuestra sociedad. De ahí emanamos todos los demás y hemos ido evolucionando. Por lo tanto, merecemos o merecen que se les proteja su identidad prehispánica y su descendencia. Sin más por agregar, les agradezco su atención. Espero tengan buena tarde.